Hola a todos, ¿cómo están? Estuve ausente por un periodo largo de tiempo. Esto no ha sido fácil de ser migrante, pero intenté poner todo mi ser en orden para ya empezar a generar estos videos de nuevo. ¿Qué podía hablar para que ustedes pudieran tomar esta información? Me costó mucho tiempo poder mantener esa línea. No soy turista, así que no estoy, no pasé por un periodo de no estar en ese humor de estar turisteando, no quiere decir que no haya disfrutado hasta ahora. Así que hagamos un resumen de lo que fue el video anterior. Ya tengo mi visa provisoria que se llama RVP, que esta visa dura 3 años y te permite poder trabajar y vivir dentro de Rusia por 3 años. Todos los años que te permite vivir dentro de Rusia. ¿Cómo obtuvimos esto? Bueno, tuvimos que hacer muchos documentos, entre esos el examen de ruso, examen médico, papel de antecedentes penales, convalidar nuestro matrimonio. Fue complejo, no querían aceptar nuestros papeles, como les comenté en el video anterior, pero todo salió bien y mi base es en regiones. Cuando tú haces esta visa, es muy importante que lo entiendan, cuando tú haces la RVP, este proceso parte porque tú tienes una conexión con un familiar. En mi caso estoy casado. Si tú eres hijo o hija de una pareja ruso y otro país, tú vas a hacer este proceso por ser familiar. No es una visa de trabajo, ¿ya? Es una visa que te permite iniciar tu proceso para tú finalmente optar por la nacionalidad. Por eso es importante que lo sepan, porque la RVP se diferencia de todo y además es el primer proceso para saltar a la siguiente, que es la BNG. Entonces con la RVP tú puedes estar por 3 años hasta que te preparas para tu BNG. Desde el momento en que te dan tu RVP, dentro de los 8 meses de vigencia de tu RVP, tú puedes postular a la BNG. ¿Por qué les digo esto? Porque hay parejas, por ejemplo, chileno-rusas, o de cualquier otra nacionalidad con ruso o rusa, de que tienen un hijo. Por este motivo, estas parejas pueden optar inmediatamente a la BNG. La BNG es una visa que dura 5 años, es la permanente, permite vivir en Rusia y vivir casi como un ruso, antes de poder optar a la nacionalidad. Y cada 5 años se va renovando, tú puedes vivir por siempre con la BNG, que es a lo que nosotros queremos postular. El problema de la RVP es que tú tienes que estar registrado en la región en la que lo presentas. Presentar esto en regiones es más fácil que presentarlo en la capital, en la megápolis, que es Moscú, o en San Petersburgo, en ciudades grandes. Ellos no quieren muchos migrantes, entonces hacen esto mucho más difícil. El tema es que te ata a ese lugar. Por ejemplo, si yo viajo a Moscú, solo puedo estar 7 días y después tengo que volver. Pero cuando ya pueda postular, cuando ya obtenga mi BNG, puedo incluso salir del país por un periodo más prolongado de tiempo. Me da libertad. ¿Qué es importante saber de la RVP? Es que todos los años, yo ya cumplí un año con RVP, todos los años tú tienes que demostrar solvencia económica y te piden de que haya una cierta cantidad de dinero al año. Entonces, un dato importante de que sepan es que es fácil abrir una cuenta en Rusia, solamente con tu pasaporte ya puedes abrir una cuenta y la mayoría del ingreso que ustedes tengan, no importa de dónde venga, que pase dinero por su cuenta, ¿ya? Para que cuando se cumple un año, tú imprimas tu estado de cuenta, tu cartola, y haga la suma total. Tú puedes pedir la suma total de un año de dinero que pasó por tu cuenta. ¿Cuánto te pide el Estado que tienes que demostrar? Mínimo dinero en un año son como $4.900, $5.000. En pesos chilenos son como 4 millones de pesos chilenos. Fue difícil porque ahí ya entramos a otro terreno, que es el terreno de cómo se da el trabajo en Rusia. Es complejo porque las leyes laborales son, bueno, los rusos son especiales para andar haciendo esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la empresa, para pagar menos impuestos, hace a sus trabajadores dos tipos de salario. El salario blanco o el sobre blanco y el sobre negro. Entonces,
por trato, tú haces un contrato por un salario mínimo, pero ellos verbalmente te tienen trabajando por un salario más alto. Entonces, una plata pasa por aquí, que es la plata legal, y la otra pasa por acá, por debajo de la mesa. No solamente para el migrante, esto también es para los rusos, pero a los rusos no les importa. A nosotros nos importa porque hay que demostrar ingreso. Entonces, si tu ingreso es muy bajo y no se alcanza a demostrar en un año, hay problema. Entonces, ¿qué es lo que te puede beneficiar en ese momento? Es que tú digas, yo recibo ingresos desde otro lugar. ¿Por qué? Porque al gobierno ruso solo le importa que tú estés gastando dinero dentro de Rusia. Entonces, ¿qué me ayudó? Fue que yo tenía esa cantidad de dinero que ellos pedían, pero ¿cómo yo demostraba eso si dentro del sistema yo había trabajado 6 meses? Y 2 de esos meses trabajé sin papeles, entonces como si nunca hubiese trabajado. ¿Cómo podía hacerlo yo? Entonces, yo dentro de todo esto, arriendo una propiedad en mi país y me llega una parte de dinero, por eso lo dije dentro de justificarlo, yo arrendo mi casa y ese dinero me llega acá. Perfecto, pum, me timbraron todo, etcétera. Entonces, por eso se hace complejo este sistema. Además que es muy incómodo, da miedo. Recuerdo que, bueno, yo estuve trabajando mi primer trabajo en Rusia. Este fue trabajar en una fábrica de muebles. Un lugar olvidado por el tiempo con máquinas nuevas. ¿Ya? Cuando cayó la Unión Soviética y empezó a entrar el capitalismo, todas estas fábricas que eran del Estado quedan sin dueño y de alguna manera el privado empieza a comprar estos terrenos y estas fábricas a precios muy bajos. Entonces, para abaratar costos, solo maquinaria nueva y el edificio se mantiene solamente porque fueron construidos de buena manera, ¿no? Como era una empresa privada, no tenía ningún seguro, no ocupábamos mascarilla, no ocupábamos casco, no ocupábamos zapatos que nos protegieran los pies, incluso trabajábamos con chalas, sandalias, respirábamos el acerrín de los muebles al procesarlo, teníamos que limpiar las máquinas con aire a presión, nos saltaba todo eso en la cara, había que correr de un lado a otro, muy poco descanso, y el pago no era muy bueno. En ese periodo me salió la oportunidad de poder trabajar en una clínica privada como masajista. Para mí eso fue lo mejor que me pudo haber pasado en ese momento, porque por fin podía trabajar en la que es mi área. Yo soy terapeuta en acupuntura y poder trabajar en salud desde algún aspecto, poder llevar lo que sé, independiente de la disciplina, era el ticket ganador. Así que llego a esta clínica, una clínica como diseñada para mostrar estatus, acá la llaman POND, que es como en Chile los cuicos, una clínica cuica, se le dice en Chile, y para aceptar cierto nivel de persona. Bueno, eso lo podemos hablar cuando empecemos en otro video que quiero hacer, describiendo un poco cómo es la sociedad aquí en Rusia. Trabajando acá, presento mis papeles, llevo por una recomendación y muy interesados en mí, ¿por qué? Porque para ellos me veo exótico. Yo sé, se van a reír, el exótico, pero la forma en cómo me veo es completamente distinta a lo que ellos están acostumbrados, muy parecido a cómo eran los zoológicos humanos antes, porque hay personas que se han acercado a mí para ser mi amigo solamente por de dónde vengo y cómo me veo, no porque tengamos cosas en común. Eso también lo podemos hablar después de que se ha hecho difícil generar amistades, el poder confiar, esa sensación de amistad, de confianza ha sido muy difícil. Puede ser también por la edad, pero ya vamos a hablar de eso. Y cuando llegó a esta empresa, a esta clínica, las exigencias que tenían para mí eran muy pocas. A mí me extrañó eso. La ley de asepsia, o sea, lo que ellos ocupan para la limpieza del lugar, era muy pobre, en el sentido de que no eran muy estrictos. Muchas cosas tenía que hacerlas por mí mismo, como limpiar el área, buscar cosas para limpiar la mesa de trabajo. Y los primeros problemas, los cuales yo pensé que iban a ser por el idioma, o sea, yo no hasta ahora hablo un poco mejor, pero en ese momento no hablaba nada. Dije, los primeros problemas obviamente van a ser el idioma. Lo bueno de la medicina china es que puedes hablar muy poco, pero hay ciertos procesos como de medicina general o procesos generales de la acupuntura que uno puede hacer sin tener que
recibir una respuesta muy exacta, porque los pacientes mienten mucho, esto en cualquier idioma, entonces uno tiene que generar una buena lectura del lenguaje corporal, del historial familiar, médico, etcétera. Entonces no es necesario que el cliente hable mucho. Más encima en estas culturas que europea y rusa, ellos siempre están bien, pero no lo están. Entonces mienten mucho de su salud y de las cosas que les pasan. Entonces, el problema no fue ese, el problema fue que la clínica sobrevendía cupos. Entonces, hacían descuento de masaje, a mí me pagaban un sueldo fijo, yo tenía que hacer 30 minutos de masaje y ya venía no tenía descanso, o sea, ya había otro paciente afuera. Me hacían trabajar desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche y los problemas empezaron porque yo, como terapeuta, le preguntaba, ¿usted ha sufrido alguna cirugía? ¿Se ha hecho exámenes? Porque imagínense ir a masajear a alguien que tiene hernias, no sé, o cualquier otro problema que puede provocarle algo peor. Pero a la clínica no le importaba. Entonces, yo estaba 30 minutos con ellos cuando la clínica quería que yo estuviera solo 20. Vender 30 y solamente darles 20 minutos de terapia. Fue muy complicado para mí, chocaba con toda mi forma de pensar, daba mucha rabia y frustración, y ya me empezó a dar rabia y frustración y miedo cuando me empieza a llegar el salario, porque mi salario lo dividían en dos, me pagaban mi sueldo mínimo, que estaba por contrato, el día que se decía, y después en 2 semanas me iban pagando de a poco la otra parte. Entonces yo siempre sentía de que me pagaban poco, o que no me iban a pagar, o que me iban a despedir sin pagarme, entonces era terrible. Y cuando ellos empiezan a ver de que yo empiezo a responder, que empiezo a decir, empecé como a golpear la mesa un poco, con muy pocas palabras, empieza a haber un tema que es muy importante que lo sepan. Llega poco salario, por ejemplo. Si les dicen, les vamos a pagar 50, pero te llegan 35, es porque existe algo que se llama, lo anoté porque se me olvida de repente, Straf. Straf es multas. Las empresas, y más cuando tú eres migrante, a los rusos no se lo hacen tanto. Muy poco, hay que ser una persona como muy quedada, que te pisoteen mucho como para eso, pero al migrante se lo hacen así. Les da lo mismo. Que por cualquier motivo ellos justifican, porque por ley ellos pueden hacerlo, como si tuviste un mal comportamiento laboral, que te pongan una multa, entonces te quitan plata. Ellos me ofrecieron un salario por esta cantidad de horas, me dijeron que si yo trabajaba estas otras horas, me iban a pagar más. Y cuando me llamaban por teléfono, por favor, ¿puedes trabajar más horas? ¿Puedes quedarte este día hasta todas estas horas? Y yo decía que bueno, después llegaba fin de mes, llamaban por teléfono y decían, Diego perdió 2 clientes. Un cliente no le entendió lo que decía, entonces, y me llegaba menos dinero. Ya a ese periodo había que empezar a pensar en buscar otro trabajo. Tuve entrevistas laborales por idioma, no podía quedar. Acá te piden que casi sepas besar a Dios para poder ocupar ese puesto laboral. Te piden, tienes que hablar inglés, español y ruso fluido. Te pagan poco y además tienes que generar todo este tipo de trabajo. No sé, es muy loco. Bueno, la clínica al final lo que hizo fue presionarme, me dijo que yo tenía que buscar gente, pagar mi propia publicidad, cuando la verdad es que la clínica me contrató ofreciéndome que ellos iban a publicitarme y que yo tenía que rendirles cuentas a ellos, como no generar otro trabajo, porque ellos iban a invertir dinero en mí, en publicidad, etcétera. Nunca lo hicieron, me generaron una vez publicidad y después pedían que yo pagara mi propia publicidad. ¿Trae sus clientes o él renuncia? Entonces al final renuncié porque dije no voy a llevar clientes yo, ustedes tienen que dármelo. Me renunciaron. Con Daria justo estábamos en el proceso de generar nuestro espacio. Saben, ella es tatuadora. En este espacio ella sí podía tatuar y yo masajear, ocupar casi el mismo espacio de implementos que son las camillas. Empecé a tener otro choque. Acá está muy de moda cómo uno se presenta para vender el producto. Hay que mostrar ostentosidad, hay que mostrar dinero, hay que mostrar éxito.
el exitismo está muy de moda. Y bueno, ustedes saben, las personas que me conocen si lo van a ver, yo no me muevo en ese mundo. Entonces fue muy difícil y ahí es cuando empiezo ya un poco a desaparecer de las redes sociales porque tuve que empezar a buscar cómo hacerlo. En este periodo empiezo a desarrollar el trabajo un poco online. Hubo gente que me llamaba, me pedía consejo, me empecé a contactar con muchos otros chilenos migrantes en otros países que necesitaban hablar, que necesitábamos entendernos, porque una vez que ya pasa mucho tiempo fuera, recuerden, ser migrante, no estamos hablando de andar de paseo ni ser turista, es cuando uno decide dar un paso en un lugar que uno quiere llamar hogar. Y viviendo esto desde un punto incómodo y complejo, uno empieza a encontrar gente que está viviendo lo mismo. Y eso me abrió muchas puertas. Y ahí es cuando decido ocupar, hice una lista. Si en algún momento ustedes sienten de que no saben hacia dónde ir, qué son capaces de hacer, porque uno llega acá y todo lo que fue en su país, acá es muy probable que no funcione. La gente no lo tome de la misma manera, no lo valore de la misma manera. Entonces, nosotros no somos una cosa, no estamos determinados por una cosa. Entonces, es muy importante estar abierto y asumir de que somos varias y que podemos ocupar esas herramientas. Una de las herramientas que yo aprendí hace mucho tiempo, cuando tenía 15 años, es el tarot. Siempre lo ocupé de forma recreativa, una que otra persona, me hacían preguntas, etcétera. Siempre lo practiqué, con eso resolví muchas dudas. Ocupándolo llegué hasta acá, este preciso momento, resolviendo dudas con el tarot. Y de alguna forma ahora ha sido mi fuente laboral por 5 meses. Me tiene muy contento, incluso voy a dejar acá abajo mi página de terapeuta, donde voy compartiendo terapia holística basada en distintas terapias, con la base de terapeuta de medicina china y el tarot. Un tarot psicológico. ¿Por qué les digo esto? Porque si estás pensando en viajar y trabajar acá, creo que la alternativa de llegar inmediatamente con algún trabajo online, si tú haces diseños de páginas web, si eres vendedor, tienes la posibilidad de prepararte por un año, creo que van a ser ventajas. El trabajo online te puede llevar muy lejos y la posibilidad de vivir acá. Yo eso lo he ido descubriendo ahora. Estoy generando mi espacio y mi lugar para que pueda vivir con más tranquilidad. Quiero hacer el siguiente video, hablar un poco más cómo es la sociedad acá. Hemos hablado de cómo ellos te reciben, en los videos anteriores cómo he generado amistades. Bueno, me desligué un poco de ellos porque viven en Moscú. Y acá he intentado generar amigos, pero la mentalidad es muy distinta. Mentalidad de región pequeña con una megápolis como Moscú es muy distinto. Voy a generar un video en cómo se relacionan las personas, en cómo uno puede verlos, los pros y los contras, y cómo es una relación estando con una rusa. Cualquier cosa que quieran comentarme, muchas personas lo han hecho ya en mis videos anteriores, dudas, escríbanla abajo. Muchas personas han preguntado con cuánto dinero pueden viajar, con cuánto dinero pueden contar, pero yo creo que lo más difícil que nunca me han preguntado es cómo es la cultura y cómo ellos podrían llegar a poder, no sé si entender, pero poder sobrellevar las dificultades de las culturas. Lo que te da el momento de cuando uno quiere interactuar con otra cultura más allá del turismo. De verdad que es, porque puedes tener dinero, pero si no congeniaste con la persona, ahí hay algo. Y eso tiene una pregunta y tiene una respuesta. Cualquier cosa me comentan abajo para yo poder responderlas. Cuídense mucho, nos vemos en el próximo video y de a poco voy a ir mostrándole cosas buenas que me han ido pasando también. Eso, nos vemos. Imagine I didn't record.